José Luis Belucio, él es especialista en vinos. Vamos a hablar con José sobre la variedad única, autóctona de Argentina, que es el torrontés. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Gracias por ¿Cómo te va, sumarte. Liliana? ¿Cómo Un placer estás? verte. ¿Cómo estás? Gracias por llamarme. ¿Cómo va todo? Así es, tanto tiempo, ¿no? Que no dialogamos al aire. Bueno, Tal y cual. teníamos nuestro bloque semana a semana, que obviamente lo seguís haciendo con otros compañeros también en Canal E, Exacto, sobre, exacto. bueno, el vino. Así que, bueno, Ajá, agradecerte por estar hoy acá. Y, bueno, vamos a hablar del por favor. torrontés, si te parece. Exactamente, el torrontés es una cepa muy particular y muy particular desde el inicio. ¿Por qué particular? Porque nunca, hasta un determinado momento y no muy lejos, allá por el año 2005-2006, Sí. hemos descubierto, a pesar de que tiene muchos años en la Argentina, hemos descubierto que no proviene de las Malvasías ni tiene algún parangón con otra cepa que siempre se pensó que era una cepa que habían traído los colonizadores allá por el 1500, Ujú. y en realidad es una cepa que ha tenido una mutación, es un híbrido de moscatel de Alejandría y de criolla chica, que en realidad, entre paréntesis, la criolla no es una uva autóctona, sino que es la listán prieto, esa sí la trajeron los colonizadores, es una Bien. cepa española. Ujú. Ahora, esta cepa que se descubre que es realmente autóctona, que es argentina, si vos querés, por adopción podemos hablar del Malbec, pero el Malbec en realidad es una cepa francesa proveniente del sudoeste francés, de Cahors. El torrontés es exclusivamente argentino. Ujú. Es una cepa blanca que entre sus consideraciones tiene tres subcepajes, si querés llamarlo de alguna forma: el torrontés riojano, el torrontés mendocino y el torrontés sanjuanino, pero no porque provengan de esas provincias argentinas, sino porque así se llaman en realidad. Claro. Ahora, si vamos a determinar cuál es el más fino para poder elaborar, para poder vinificar, te tengo que hablar del torrontés riojano, que es el que mayor cantidad de hectáreas tiene en la Argentina. Ujú. Sobre un total de 8.210 hectáreas que tiene en la Argentina el cepaje torrontés, 6.574 corresponden al riojano. Y se da muy bien en el noroeste argentino, en todo lo que significa el Valle Calchaquí, una pequeña porción del norte de Catamarca, la provincia de Salta, en donde se expresa de mejor manera, por un tema de altitud, la cantidad de metros sobre el nivel del mar que Ujú. tiene, donde se está plantando, el suelo, sobre todo arenoso, franco arenoso, realmente es muy importante eso, que tenga una condición casi desértica, y a su vez el hecho de la temperatura en la cual tiene que ver el clima del lugar. Todo esto hace que la torrontés se dé de muy buena manera en la zona del Valle Calchaquí. Pero he descubierto hace unos pocos años, 6 o 7, Sí. que hay una zona en Tupungato, de Hualtallarí, en donde se expresa realmente muy bien el torrontés riojano. No son tantas las hectáreas en Hualtallarí, serán 130 y pico de hectáreas, Ujú. no más de 140, pero que realmente cuando se elabora ese torrontés en esa zona en particular se manifiesta de excelente manera, de una manera muy fina. Claro. Tenemos que tener en cuenta también, Liliana, que el torrontés no es lo mismo el torrontés actual, elaborado actualmente, al que se elaboraba hace 20, 25 o 30 años. Para los que tenemos ya algunos cuantos años de edad, recordamos siempre que en las mesas de los restaurantes había algunas botellas que eran icónicas de Ujú. vinos blancos. También ten en cuenta que en los años 70 el mayor consumo de vino en la Argentina era de vino blanco, contrario a lo que es hoy, que mayormente es de vinos tintos. Entonces, vos veías muchas botellas de una marca icónica en aquella, permitime nombrarla, a Sí. pesar de que existe, no está tan divulgada hoy en día, pero que se sigue consumiendo y muchísimo, que es la de Echar Privado, que en aquella época era de las etiquetas más consumidas en la Argentina, más renombradas y más finas. Ujú. El caso del torrontés antiguamente tenía un gusto
que en el final terminaba siendo amargo, porque no estaba elaborado de la mejor manera. Con la tecnología, con la implementación de temperaturas controladas en la fermentación, el no tener contacto casi con las pieles ha hecho que, y el acero inoxidable, ha hecho que el torrontés modificara ese gusto, que tuviera sabores mucho más amables y que desaparezca el gusto amargo, y haciéndolo, si querés, hasta internacionalizado el sabor del torrontés, muy aceptado, a pesar de que se exporta Sí, poco, porque tenemos pocas hectáreas, como te decía. Si vas a evaluar de acuerdo a las 196.000 hectáreas que hay en total de viñedos en la Argentina, respecto de las 8.200, estás hablando de menos de un 4%. Por lo cual, estamos exportando 13 millones de dólares al año aproximadamente, que no es un valor importante, pero que suma en el total de todo lo que tiene que ver con el vino argentino. Los totalmente. países, Totalmente, José Luis. Ahí me mencionabas, perdón que te interrumpa ahí el relato, por después favor, retomamos, pero me no. hablabas que en el sector, en la provincia de La Rioja, justamente el torrontés es el más fino, ¿no? ¿Qué pasa con las otras provincias? ¿También tienen esa misma, si se quiere, finura, ¿no? Por llamarlo de alguna Mirá, forma, o ese mismo trabajo? sí, sí. Vos sabés que el torrontés, y el torrontés riojano en particular, Sí. se expresa de muy buena manera en las provincias del noroeste, como hablábamos al principio, en donde la provincia de Salta, la Sí. provincia de Catamarca en el norte, en el valle, todo correspondiente al Valle Calchaquí, y la provincia de La Rioja, es donde se da en muy buena manera el torrontés y de forma muy fina, no solamente por la elaboración, sino por los cuidados que hoy se hacen en los viñedos Ujú. para poder obtener vinos de gran calidad. La Claro. Rioja es uno de los productores importantes, te diría que es el segundo productor de torrontés por cantidad de hectáreas de viñedos de torrontés en la Argentina. Bien, Tenés razón, Liliana. ahí me estabas justamente contando, ¿no? Sobre las exportaciones, a ver cómo estamos en el mercado internacional con esto. En el mercado internacional, sobre los 700 millones de dólares que exportamos de vinos, estás hablando de 13 millones que exportamos en el tema torrontés, Ujú. entre los que los países que más adquieren torrontés argentino, estás en Brasil, en Sí. Suecia y en Estados Unidos Ujú. como los mayores compradores de la cepa. Obviamente, repito, no estamos hablando de grandísimas cantidades, porque tampoco tenemos grandes cantidades de torrontés implantado en la Argentina. Y estamos nuevamente comenzando a tener mayor consumo, como en el mundo, de vinos blancos que hace 6, 7 años atrás. Viene increyendo el consumo de vinos blancos. Lo que antiguamente estábamos en un 17% en la pirámide entre vinos rosados, tintos y blancos, hoy estaremos alrededor de un 22-23% en el consumo de vinos blancos en la Argentina. Si tomamos un vino torrontés, ¿qué sabor, ¿no? ¿Qué se puede, ¿no? Mirá, Justamente percibir en el gusto? el torrontés tiene una particularidad muy importante. A la antigua vas a encontrar ese gusto amargo que te decía Sí. recién y ese sabor terpénico. ¿Qué significa sabor terpénico? Floral y cítrico y especiado todo al mismo tiempo en un conjunto, Ujú. pero de una manera explosiva en la boca, que te terminaba hasta en el olor. Podrías haber dicho que podía llegar a ser dulce cuando vos lo tuvieras en la boca, y en realidad no. No es un vino dulce, lo podés elaborar como dulce, Claro. pero naturalmente no es un vino dulce. Es explosivo en el sabor, con lo que es floral y cítrico por sobre todo, Ujú. y eso, como era tan violento, no terminaba gustando y no era un vino fino, del todo fino. Ujú. Hoy en día, en los últimos 20 años, se ha podido, ponele, domesticar, para llamarlo de alguna forma, y eso ha hecho que internacionalicemos y lo hagamos muchísimo más fino, a la altura de vinos finos blancos realmente de muy buena calidad. Ujú. Y en este clima mundialista, ¿no? Que hoy seguramente van a estar ahí ¿Mm? compartiendo una picada, bueno, los que pueden, ¿no? Los que hoy tienen para compartir, Ajá. ¿lo recomendás?
Lo recomiendo fervorosamente al torrontés, realmente es uno de los vinos que tenemos que darle muchísima importancia realmente Sí, y combina muy bien con todo lo que tiene que ver con las empanadas picantes, mira. empanadas de carne con cierto picor. Ujú, Eh, Tiene que ver con la comida del norte argentino y claro. es una combinación que realmente pega y pega muy bien porque hace que vos sientas los dos sabores, el de la empanada de carne con cierto picante y a su vez el sabor del vino blanco torrontés. Es Bien, una muy buena combinación. bien, bien. Bueno, José Luis, muchas gracias, por Por sumarte. favor, Liliana, un gusto verte. Gracias por todo, Gracias, muy hasta amable. luego. Hasta Estábamos luego. ahí dialogando con José Luis Belucio, especialista en vinos, pasando por la pantalla de Canalea. Hacemos una pausa, ya seguimos.